Muy bien, pues vamos a empezar con las preguntas pretema y vamos a empezar con Puebla. Salió ganador Israel. ¿Estás por ahí, Israel? Sí, Doc. Israel Buenos Jiménez días. Ramos. Buenos días, Israel. Israel, explícanos qué es un efecto aditivo. Ok, un efecto aditivo es cuando se presentaba, en este caso, usaba la metáfora de 1 más 1, que era igual a 2, en donde ambos efectos pues se sumaban y se presentaban. No se potenciaban, sino que simplemente se sumaban. Ok. ¿Cómo que dame un ejemplo? ¿Dónde se te ocurre que pueda aplicar esto? Dame un ejemplo real en medicina del trabajo. De un ejemplo aditivo podría ser, se me ocurre en primera instancia como, pues algo dermatológico. Ahorita es lo primero que viene a mi cabeza. Pues una situación donde de manera aguda crea una dermatitis en una zona de la piel y al mismo tiempo pues puede irritar alguna otra o híjole, no se me ocurre algo mejor ahorita, Doc, de ese tipo. Muy bien. No te preocupes. Explicaste bien la definición, tienes tu punto. Ahorita vamos a platicar un poquito más en qué casos vamos a sospechar que podemos estar contra un efecto aditivo. De Veracruz Sur. Lucía, ¿estás por ahí, Lucía? Lucía Guadalupe Ventura. Lucía. Bueno, Dulce entonces. Dulce de Veracruz Sur. Hola, doctor. Buenos días. Hola, buenos días, Dulce. Dulce, dinos la diferencia entre xenobiótico y tóxico. ¿Qué entendiste de eso? El genobiótico era una sustancia extraña. ¿Y qué me dijo el otro, perdón? Y tóxico. Y el tóxico era es un genobiótico, pero es una sustancia que produce efectos nocivos en el organismo. ¿Todos los tóxicos son xenobióticos? Pues es que en teoría los xenobióticos son fármacos, sustancias químicas, venenos. Entonces, pensaría que sí. Ok. Bueno, ya te ganaste tu punto porque me dijiste la definición, pero nos falta un poquito comprender el concepto. A ver, alguien que no tiene su nombre, pero dice HGZ8, quiere ayudarte. Les quiero aclarar que estas ayudas son totalmente altruistas, Ah, ¿eres Ana? No. No. Sí, doctor. Estas ayudas son totalmente altruistas, desde luego estas no cuentan para participación, pero bueno, adelante, HGZ8. Doctor, soy Lucía. Lo que pasa Lucía. es que tenía problemas con el internet, pero sí estoy aquí en clase. Bueno, por lo que dentro del apartado de la bibliografía que nos mandó, decía que los xenobióticos pues eran todas aquellas sustancias externas. Entonces podemos considerar que en un xenobiótico pues las sustancias químicas sí entrarían dentro de este concepto. Ok, ¿y todos los tóxicos, todas las sustancias químicas capaces de generar toxicidad son xenobióticos? No todas. Ok, dime un ejemplo de una que no.
la urea. Exacto. Entonces, un xenobiótico simplemente es una definición de una sustancia externa al cuerpo, y un tóxico, bueno, pues puede ser una sustancia endógena, ¿no? Hay intoxicaciones que el que te explica las manifestaciones clínicas a lo mejor ni siquiera fue el xenobiótico como tal, sino algún metabolito que se formó durante su metabolismo o alguna sustancia que se acumuló debido a una interacción a lo mejor de bloqueo enzimático, etcétera. Vamos a ir viéndolo en cada tema. Entonces sí, igual otro pues en la encefalopatía hepática, pues sabemos que son productos de amonio, ¿no? Los que están generando pues la neurotoxicidad en los pacientes y bueno, finalmente es un tóxico, pues esa puede ser externo en una empresa porque no estamos metabolizando los aminoácidos. Entonces sí, no todos, aunque en general lo que vamos a estudiar en este curso son xenobióticos, pues bueno, no todos van a ser, no todos los tóxicos tal cual van a ser xenobióticos. Y finalmente, la última pregunta ya para comenzar el tema, se la ganó Mexicali. Mexicani Citlali, ¿estás por ahí? Citlali Arali. ¿No me escuchan o solamente es, no sé si fue Citlali? Sí se Se escucha. escucha, doctor. Ok, bueno, fue Joani 2103, pero bueno, yo creo que es su audio. Entonces, ¿no está Citlali por ahí? Si no, Alexis Manuel Gastelum. ¿Estás por ahí de Mexicali? Sí, doc, sí estoy. Ah, perfecto. Ya estaba sospechando que la sede de Mexicali no se había conectado. Platícanos, ¿qué entendiste por Noael? Ok, doc. Pues Noael es como un acrónimo, perdón. Ese es el nivel que adquiere la sustancia sin que se demuestre un efecto adverso. ¿En qué Así lo- contexto? es decir, que pues la dosis más alta no va a producir un efecto tóxico. Ajá, pero digamos, ¿en qué contexto está eso? ¿En qué experimento? ¿Cómo lo explicas? Porque también está la dosis letal cero, ¿no? Ah, el Noael, ajá. El Noael, ¿en qué contexto está ese experimento? Ok, pues pues lo asocié con las definiciones de DL50, que son la dosis letal y la dosis efectiva. Uh-huh. ¿Qué diferencia tendría la dosis letal cero? Porque la dosis letal 50 es como un parámetro muy común, ¿no? Pero hay dosis letal 40, 30, 20, 1 y 0, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la dosis letal 0 y el Noael? ¿Qué entendiste de eso? Ok, doc. Pues que la dosis letal es la dosis necesaria para provocar la muerte de un determinado porcentaje de individuos. Ajá, la dosis letal 0 sería cuando ninguno murió, ¿no? Sí, ¿Y el Noael? el Noael, pues es el nivel donde no se ve efecto adverso o no se alcanza a observar, dependiendo de la dosis, es decir, tuvo la exposición, pero no se alcanza a demostrar que causa el daño al organismo. Ok. Te lo voy a tomar como buena. Ahorita lo vamos a explicar, porque la diferencia es el experimento. Hay, digo, dosis letales de muerte, pero hay efectos 0, 1, 2 igual, pero la diferencia es en el contexto en el que se está haciendo digamos, el estudio con el que se obtiene ese valor. Pero ahorita lo vamos a ver en la clase. Entonces, bueno, vamos a empezar vamos a empezar con el tema. Ahí ya ven mi pantalla bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí.
Vamos a acomodarme aquí. Para empezar a grabar. Muy bien, buenos días. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tener nuestra primer clase de los conceptos básicos de toxicología. Y bueno, vamos a empezar primero con identificar cuántas sustancias químicas existen. Si bien no hay, digamos, una respuesta universal de quién lleve un registro de la mayoría de las sustancias químicas que hay en el mundo, algo que se le puede aproximar un poco es el registro del Chemical Abstract Service, que en digamos, bueno, es un servicio que está localizado en Ohio, pero pues tiene como mucha relevancia a nivel internacional. Cada sustancia que se registra, pues obtiene como si tuviera su CUR o su número de identificación único, y es como se pueden ir identificando las sustancias. Después vamos a ir viendo cómo vamos a utilizar este número para buscar información toxicológica en las bases de datos. Pero bueno, ellos pues llevan un conteo y así cada año ellos van sacando cuántas sustancias se van incrementando. Entonces, bueno, para el año 2001 veíamos que teníamos pues un nivel como por la mitad de las 50 millones de sustancias, ¿no? Pero bueno, conforme pasan los años, cada vez que alguien registra una molécula que pues está trabajando con su hoja de seguridad o su ficha técnica, se le va otorgando su número y bueno, pues vemos cómo ha habido una explosión en la cantidad de nuevas moléculas que se están formando pues desde el inicio, ¿no? Y desde el 2007 para acá, bueno, vemos que incluso este aumento es exponencial, hasta que en el 2023 pues prácticamente tenemos más de 200 millones de sustancias químicas, no lo que supera por mucho al 2001, o sea, en 22 años se incrementó de manera importantísima el número de moléculas y esta tendencia pues se ve que va a ir hacia la alta. Entonces, nosotros pues tenemos un problema al respecto, porque como digo, las sustancias no se estudian, al menos desde el punto de vista toxicológico, a la misma velocidad con la que se están sintetizando, ¿no? Alguien la sintetiza, la registra y bueno, a lo mejor alguna ni siquiera salió a la venta, pero si la registró o si la patentaron. Entonces, pues bueno, nos meten predicamentos porque nosotros pues ya tenemos trabajadores expuestos y necesitamos hacer prevención, pero si ni siquiera sabemos todo lo que pueden esas sustancias generar y bueno, menos en la toxicidad crónica que a veces pues se tarda más en presentar. Entonces, pues bueno, ese es un grave problema para los toxicólogos industriales y en general para todos los toxicólogos, ¿no? Donde sea que nos dediquemos. Dentro de este registro, digamos, hay metodologías que ya te pueden llevar a identificar cuáles sustancias a lo mejor tienen características fisicoquímicas o de su molécula que pudieran darle que pueden avisar que pudieran ser tóxicas, aun cuando todavía no se tengan estudios formales en animales o mucho menos epidemiológicos. Entonces son las sustancias que pudieran estar catalogadas como peligrosas. Entonces, bueno, ellos tienen otro registro también de las sustancias que deberían regularse debido a estas características, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, una molécula orgánica que tenga a lo mejor dentro de su estructura química un anillo de benceno, pues a pesar de que no es benceno, tiene algo que te puede hacer pensar que pudiera generar daños similares al benceno, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Es un algoritmo mucho más complejo que lo que les digo, pero es algo para nada más para conceptualizar. Entonces, pues bueno, también se lleva un registro de cuáles sustancias tienen estas características, pues que las hacen potencialmente tóxicas y por lo cual pues deben ser reguladas. O en aquellas en las que ya hubo algún efecto pues registrado, reportado, etcétera, y que bueno, pasó a esta categoría, ¿no? Y bueno, pues el panorama no es mejor. El panorama sigue siendo que para el 2023 pues tenemos 500,000 sustancias que ya sabemos que muy posiblemente van a generar daños o ya se demostró que generaron daños a la salud o ambientales, ¿no? Entonces, esto también nos pone en predicamentos, ¿no? Si queremos estudiar las sustancias peligrosas, pues igual, pues es imposible que no sepamos las manifestaciones clínicas, los efectos, el tratamiento y menos las medidas de prevención
de 500,000 sustancias químicas, ¿no? Que serían las reguladas. Entonces, por eso es que en toxicología tenemos que tener una metodología de estudio, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, desde dos como puntos de vista. Un punto de vista va a ser como médicos atendiendo el daño, o sea, que nos haga sospechar que algo clínicamente algo puede ser una intoxicación o algo crónico. Y por otro lado, pues desde el punto de vista preventivo, cómo se puede hacer prevención considerando estas sustancias y buscando información, aunque todavía no tengamos efectos pues claros, ¿no? En ciertas poblaciones, pero que ya están reguladas. Otro problema que tenemos, y justo por eso vamos a tocar mucho los identificadores químicos en esta clase, es que hay sinónimos que pueden ser de índole comercial, incluso de informales, o incluso químicos, que el nombre químico, sobre todo en las moléculas orgánicas, hay 2 o 3 nombres que los 3 son correctos desde el punto de vista de clasificación, a lo mejor de la UIPAC, y bueno, que a nosotros puede llegar alguien con un bote y decir, me expuse a esto, y que pueda tener alguno de estos, ¿no? Como ejemplo, esta publicación me gusta mucho, la sacó justo el Chemical Abstract Service en 2015, en una publicación donde estaban festejando su aniversario, no me acuerdo cuántos años estaban festejando, pero ellos hablan de la importancia de la correcta clasificación de identificadores químicos, y justo hablaban del polietileno, que el polietileno es la sustancia química que en el 2015 tenía más sinónimos, y ellos en sus bases de datos tenían registrado que tenía 9,409 sinónimos, ¿no? O sea que había recipientes en donde podía decir AC polietileno, acroat, polietileno, polivinilo, petreno LR732, etcétera, ¿no? O sea, y todos eran nombres que tenían algún registro comercial o algún registro, pues un nombre químico correcto, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que volvernos expertos en buscar la información toxicológica con estos identificadores internacionales que ya hay. Igual por eso también surge el sistema globalmente armonizado para comunicar los riesgos también de una manera pues homogénea, ¿no? A lo largo del mundo. Entonces, es parte de lo que se ha buscado en toxicología, tratar de toda esta inmensa información que hay e incluso toda esta inmensa ausencia de información también que hay de algunas sustancias químicas, pues ir tratando de clasificarla, de catalogarla para que quien necesite hacer prevención, quien necesite responder a una emergencia médica o a una emergencia ambiental, pues pueda llegar a la información de la sustancia química de manera oportuna. Entonces, bueno, entre la historia de la toxicología, pues ustedes ya han visto hasta el cansancio seguramente en los diferentes cursos que han tenido a Bernardino Ramazzini. Lo único que quiero rescatar de eso es que, pues bueno, de las primeras enfermedades de trabajo que describía en su antiguo libro, pues la mayoría eran intoxicaciones. Entonces, las intoxicaciones fueron en la antigüedad de los primeros riesgos al trabajo en los que se asoció una causa-efecto, y bueno, sigue siendo hoy en día un tema de estudio en el que todavía hay muchas cosas que no sabemos, con diferentes paradigmas que han cambiado. Desde la descripción básica que hacía él, que él se limitaba a describir síntomas y sustancias a las que se exponía, pues ya en su libro describió enfermedades de los mineros por mercurio, ¿no? Estas alteraciones visuales que tenían por la combinación entre mercurio y los problemas de deslumbramiento, etcétera. Describía todas las alteraciones por ácido sulfúrico, desde la intoxicación por plomo, ¿no? Desde entonces se estaba describiendo. Otro que a lo mejor a él ya no lo han visto tanto en sus clases, porque sí ya es más de toxicología, es Orfila. Orfila es considerado el padre de la toxicología mecanicista, donde, bueno, Orfila lo que trató de hacer es explicar, ¿no? Mientras Bernardino Ramazzini decía, te expones a esto, estos son tus síntomas, Orfila trataba de decir, te expones a esto, estos son tus síntomas, y el mecanismo que te lleva a explicar estos síntomas posiblemente es ¿no? Entonces, es otro aspecto muy importante de la toxicología. En toxicología tratamos de explicar los síntomas o los efectos, que ahorita vamos a conceptualizar que es un efecto, lo tratamos de explicar con justamente mecanismos, ¿no? Y bueno, muchos toxicólogos, los básicos, se dedican mucho a identificar o reproducir estos mecanismos en animales, en modelos celulares, etcétera, ¿no? Hay muchos, de hecho, casi todos los que estudian un posgrado en toxicología
pues, hablamos de doctorado, esos niveles, ellos se dedican mucho a esto, a explicar mecanismos de toxicidad, tratar de reproducirlos, ¿no? Entonces, ya hablamos como de dos rubros que tiene la toxicología, la clínica, la mecanicista, y una parte muy importante de la toxicología, que si bien nosotros como médicos no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ser expertos, sea en la clase pasada, en interpretar, son los estudios de laboratorio. Entonces, las determinaciones de tóxicos es otro elemento fundamental en la toxicología. Y bueno, aquí nada más de historia les pongo este mecanismo, que este mecanismo fue diseñado por James March, es el experimento de March, donde esto era para forense, donde, bueno, había casos de, pues, muertes, sobre todo en los burgueses, ¿no? Muertes, pues, muy inesperadas, muy dramáticas, y, bueno, luego se empezó a identificar que habían sido intoxicaciones. Y lo que hizo March en su experimento fue tratar de hacer un símil o digamos, primordio de lo que hoy en día es la determinación de metales. Entonces, él lo que hacía era generar un hidruro de las muestras de la escena, de las bebidas, de la comida, a lo mejor incluso de las vísceras de los cadáveres. Los mezclaba con un generador de hidrógeno, y lo que trataba de hacer era extraer el arsénico, que eran la sospecha en estas intoxicaciones, y generaba hidruro de arsénico. El hidruro de arsénico es un gas que pasaba, aquí lo calentaba esto, pasaba a través de este pequeño tubo y se impactaba, aquí le daba temperatura para que llegara, pues digamos, los átomos muy excitados se impactaban en una película que revelaba, digamos, una mancha cuando había presencia de arsénico. Entonces, esto fue muy famoso por aquellos años, en los 2800, porque lo hacían en los juicios, ¿no? Entonces, él demostraba que había sido una intoxicación, un envenenamiento, y bueno, ahí era como muy famoso, ¿no? Luego de ahí capturaron a envenenadores y envenenadoras muy famosas, que luego ya si les gusta el folclore, la toxicología también tiene mucho folclore de esto. Ahí hubo muchas envenenadoras famosas que después de que surgió esto, pues fueron encarceladas, ¿no? Ya con estos experimentos. Hay unas mujeres muy famosas que yo no creo que haya sido una profesión de mujeres, sino que la historia era muy machista y era algo muy, muy llamativo para que una mujer causara homicidios, ¿no? En aquellos años. Pero seguro había envenenadores y envenenadoras. Pero las famosas son algunas envenenadoras que ahí luego en algunos libros salen. Entonces, bueno, este es otro de los brazos, ¿no? Tenemos que la parte analítica en toxicología, obviamente hoy hay químicos que se dedican específicamente a hacer métodos analíticos más precisos, más sensibles, para poder detectar los tóxicos a las concentraciones que, dependiendo de la aplicación que se tenga, el usuario necesita, ¿no? Hay ya determinaciones que te llevan incluso al orden de los nanogramos para cuestiones de residuos en alimentos, cosas así, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, hay métodos específicos. Y bueno, nosotros como médicos tenemos que saber interpretar las mediciones de laboratorio y saber si los métodos que están utilizando para la aplicación que yo quiero son los correctos. Entonces, eso también vamos a estarlo tocando en este curso, porque hay métodos que luego se utilizan para monitoreo biológico, que es lo que más vamos a hacer nosotros, o para hacer diagnóstico, que realmente la sensibilidad no te da para eso, pero pues en el mercado están y hay laboratorios que los van a ofrecer. Entonces, por eso también tenemos que saber discernir qué técnica necesito para para mi aplicación, ¿no? Entonces, la toxicología ha tenido una evolución, digamos, histórica. Inicialmente estaba considerada como la ciencia de los venenos, donde era muy similar a lo que hacían al principio Bernardino Ramazzini o inclusive el mismo Paracelso, donde pues hablabas de la ciencia de los venenos y tratabas de explicar clínica, ¿no? O síntomas o causas de muerte con el tóxico. Después evolucionó a la toxicología mecanicista, donde se enfocaban mucho en esto, en explicar mecanismos de acción. Y hoy en día la toxicología está muy enfocada en la evaluación de riesgos. Entonces, digamos, ahorita estamos navegando como que en estos dos. Si bien, bueno, si una sustancia química nueva sale y hay estudios epidemiológicos que demuestran pues fenómenos en salud o cada vez más sensibles, ya no clínica, a lo mejor estudios para clínicos sensibles antes de que venga la clínica, pero hoy en día pues a lo que más nos tenemos que enfocar es a la evaluación de riesgos, porque como lo vamos a estar viendo
en la mayoría de los temas, la mayoría de los efectos negativos en salud, sobre todo los que nosotros como médicos del trabajo vemos, que son los crónicos, pues son irreversibles. Entonces, lo que tratamos de hacer es pues prevenir, y por eso es que nuestra parte se enfoca mucho en la evaluación de riesgos, un poquito menos en lo mecanicista, y bueno, pues tratar de que lo menos sea tener clínica, ¿no? Entonces, bueno, pero esta es la evolución que ha tenido la toxicología como rama de la ciencia. Entonces, pues las definiciones hay varias, bueno, aquí se mueve un poquito. Hay dos que a mí me gustan mucho. Una es la ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos en cuanto son capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos, a la par que estudia los mecanismos de producción de tales alteraciones y los medios para contrarrestarlas, así como los procedimientos para detectar, identificar, determinar tales agentes y valorar y prevenir riesgos que representan. O sea, engloba todo lo que hemos estado hablando ahorita: clínica, analítica, mecanismos de prevención, identificación a diferentes niveles, etcétera, ¿no? O sea, hoy la toxicología toma como que todas estas áreas y nos da una definición como más integral. Esta definición es de los libros de Repetto, que son pues unos muy famosos. A mí me gustan mucho, y bueno, es uno de los, digamos, no, según yo no está considerado como tal, pero es uno, digamos, de los padres de la toxicología moderna. Todavía vive, de hecho todavía sus hijos se dedican a la toxicología, o nietos incluso, creo, pero bueno, tiene unos libros muy buenos de Repetto y Repetto, se llaman, en toxicología general y en toxicología alimenticia. Entonces, pero bueno, esta definición es como muy integral y es la que a mí me gusta manejar. Van a encontrar que hay varias. Ahora, aquí les quiero hacer una pregunta. Fíjense que aquí dice y agentes físicos. ¿Por qué creen que maneje agentes físicos en esta definición? ¿Quién me dice? Daniel Alejandro. Bueno, Areli ya se ofreció. Dime, Areli, adelante. Hola, buenos días, doctor. Pues yo pensaría que no tanto el agente como tal, sino cómo interacciona una sustancia química en determinado ambiente, como pensando en cuestiones de temperatura o de presión ambiental, y que hace que el efecto de la sustancia pueda cambiar o pueda modificarse, disminuir o aumentar. A ver, denme un segundo. Más o menos, sí hay una interacción entre agentes físicos y tóxicos que vamos a ver, pero hay otra razón. A ver si Enrique Topete tiene otra visión de esta parte. Hola, doctor, buenos días. Yo considero que se toca el punto de agentes físicos, puesto que estos generan sinergia al metabolizar las sustancias tóxicas. Por ejemplo, en temperaturas extremas, por ejemplo, nosotros que estamos acá en Sonora, pues podemos considerar que al momento de que se introduce una sustancia tóxica y al aumento de calor por el mismo proceso de deshidratación, pues va a aumentar la concentración tóxica. Ok. Entonces, los dos comentarios van muy bien, pero eso es un poquito más lo que estudiamos como en salud en el trabajo, ¿no? Como la interacción en el ambiente o incluso los higienistas industriales. Pero piensen como toxicólogos ahorita. Piensen en el toxicólogo básico, en el que estudia en animales, en experimentación. También él estudia agentes físicos. ¿Por qué se les ocurre? Les voy a dar una clave. Hay en concreto un agente físico que hace que entre en esta definición. Esto de acuerdo al libro de Repetto, ¿eh?
Erika. Buenos días, doctor. Podrían ser, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, radiaciones ionizantes, que entrarían dentro de los agentes físicos y a cierta concentración, por eso les dan dosímetro, ¿no? Entonces, a cierta concentración, pues causa daño al organismo. Exactamente, por la radiación ionizante, porque la radiación ionizante genera un patrón de dosis-respuesta y de dosis-efecto muy similar como si se tratara de un tóxico, pero es un agente físico. Entonces, como se estudia igual, lo metieron en digamos, en la forma de estudiarlo, como en el área de los toxicólogos. Entonces, justo es por la radiación ionizante. Sí, nosotros vamos a ver, digamos, esta interacción que ya mencionaron sus compañeros, tanto en el ambiente como en la persona, cuando hagamos nuestros programas integrales de prevención, que no solamente son de tóxicos, ¿no? Pero sí, digamos, conceptualmente es por eso, es porque la radiación genera ese fenómeno. Y bueno, esta es otra definición, también una disciplina científica dedicada al estudio del peligro actual o potencial presentado por los efectos nocivos de las sustancias químicas sobre los organismos vivos y ecosistemas, de las relaciones de tales efectos nocivos con la exposición y de los mecanismos de acción, diagnóstico, prevención y tratamiento. Entonces, fíjense, son muy similares, solo esta no menciona lo de los agentes físicos. Pero bueno, en general, como estamos viendo, la toxicología es una disciplina pues transversal, ¿no? Donde son conocimientos que van a ayudar a diferentes profesionales a cumplir un objetivo. Entonces, este es un, digamos, marco como de las diferentes áreas de la toxicología. O sea, vamos a pensar a la toxicología como que es un conocimiento que cada quien va a agarrar para luego utilizarlo o aterrizarlo en otras cosas de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, me gusta mucho porque, a ver, la toxicología primero se alimenta de las ciencias básicas, ¿no? No es una ciencia. Sabemos que las ciencias básicas pues no son solo las matemáticas, la física, la química, ¿no? Como tal, las básicas. Entonces, la biología. La toxicología, entonces, se nutre de estas ciencias básicas para poder, digamos, integrar una nueva forma de abordaje del conocimiento. Además, va a necesitar otras disciplinas, como la fisiología, porque además de conocer la propiedad intrínseca que tiene a lo mejor las propiedades fisicoquímicas de una sustancia química, pues la forma de funcionamiento celular o de los sistemas biológicos, incluso de los ecosistemas, entonces la biología, pero además de cómo funcionan, o sea, la fisiología, y utiliza otras como la farmacología, la patología, o sea, estas ya no serían disciplinas, sino sería pues áreas de estudio, ¿no? O incluso profesiones, ¿no? Y esto se congrega en este conocimiento. Ahora, teniendo estos conocimientos, se le van a dar diferentes aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, la toxicología analítica, ya lo hablábamos, que es, digamos, la determinación de los tóxicos en diferentes matrices biológicas, ambientales. Biológicas pueden ser tejidos, pueden ser secreciones, pueden ser organismos, ¿no? Y en ambientales, pues, tierra, agua, suelo, aire, ¿no? Tenemos la toxicología experimental, que digamos es la que utilizan mucho los biólogos, ¿no? Que son toxicólogos y que ellos pues hacen el experimento en el animal, sacan las dosis de tales 50, hacen toda esa parte. Entre esas, aquí las catalogan como áreas fundamentales, pero después pueden desprender diferentes, digamos, aplicaciones. Por ejemplo, pues la toxicología judicial, que puede tener elementos analíticos y elementos experimentales, que está destinada pues ahora sí que a homicidios o toda la parte de, pues, si hay un accidente automovilístico, la determinación de tóxicos, pero en el escenario, ¿no? De que pasaron tantas horas, hay gente que se dedica a eso. Nutricional, hay también una teoría muy interesante de interacción de tóxicos a niveles no tóxicos, o sea, no a niveles que se pudieran considerar nocivos, pero que sí después ya se está viendo que tiene interacción con otros alimentos. Y bueno, hay unos artículos, por ejemplo, de interacción de el consumo de selenio, que pues es un nutriente que finalmente, un micronutriente que finalmente se necesita para algunas reacciones bioquímicas, pero que en presencia de otros tóxicos pues puede generar algunos efectos sinérgicos y que luego o ya no sirva como nutriente o aumenta la toxicidad de otro. Entonces, esta parte de toxicología nutricional ahorita está muy en boga. Es muy complicado de estudiar porque estamos hablando de
elementos traza, o sea, de concentraciones muy, muy pequeñas. Y bueno, estudiarlo es difícil, ¿no? Bueno, en la misma farmacología o en ya en los estudios de terapéuticos, pues también intervienen muchos conocimientos en toxicología, sobre todo para los efectos adversos o los fenómenos no deseados. Y bueno, hablando de las áreas fundamentales, pues también hay toxicólogos que se dedican a trabajar con humanos, con animales o incluso con vegetales, ya sea a nivel celular o a nivel macro, ¿no? Ya con sistemas o incluso con ecosistemas. De esto, bueno, sale la toxicología ambiental y la ecotoxicología. Son dos disciplinas diferentes. La ambiental estudia el ambiente y su interacción con los humanos, y la ecotoxicología, pues los ecosistemas entre animales, suelo, todo eso. Y bueno, aquí estamos nosotros en la toxicología laboral, ¿no? Que también es una, pues digamos, subrama del ambiental, que nos estamos, digamos, muy focalizados en la parte de la interacción de los tóxicos con el medio ambiente laboral, y al ser una rama del ambiental, pues con los efectos a los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, es nada más como un diseño conceptual que me gustó, que me gusta explicárselos, porque pues nos lleva a comprender por qué luego vamos a encontrarnos toxicólogos que hacen cosas muy diferentes a las que hacemos nosotros, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera idea tienen de todo esto que nosotros sí nos preparamos durante nuestra especialidad para comprender, ¿no? Estas interacciones con agentes físicos, con carga de trabajo, con ergonomía, con otras cosas que luego pueden hacer que ocurra una intoxicación. Y bueno, toda la parte reguladora, que en nuestro campo también es muy específica a nivel nacional, ¿no? Que también tenemos que dominar. Entonces, pues bueno, todo esto es la toxicología. Ahora, ya centrándonos en nuestro campo laboral, que es el trabajo, pues nosotros en toxicología laboral tenemos pues bastantes retos, ¿no? Estas son unas fotografías de aplicadores de plaguicidas que tomé en unos cursos que estuve dando por Michoacán hace varios años. Y entonces, bueno, estos son árboles de aguacate, y vemos cómo pues en el sector agrícola pues todavía hay mucha falta de condiciones de seguridad sobre el trabajo. Esto que le está aplicando es un organofosforado en polvo. Que bueno, si a alguien en urgencias le ha tocado atender un caso de organofosforado, o alguien ya le ha tocado dictaminar una enfermedad de trabajo o con sus médicos adscritos, pues son intoxicaciones bastante dramáticas, ¿no? El cuadro clínico es muy aparatoso. Entonces, imagínense personas aplicándolos de esta manera. Y bueno, aquí tenemos a otra persona. Él ya está más motorizado, tiene su aspersor, ¿no? Y está aplicando también a plantas de follaje. Esto también es una sustancia que se absorbe por la piel. Y bueno, esta foto me gustó mucho porque justo captamos el momento en el que el viento va en contra y justo le está dando, ¿no? Lo bueno es que él tiene su equipo de protección personal, tiene una capa de plástico, ¿no? Que desde luego no es un equipo de protección personal. Entonces, pues tenemos muchos retos en el campo. Todos estos son pues procesos que ni siquiera me atrevo a decir mal diseñados, que nadie pensó, solo es ve y échale el plaguicida, ¿no? Entonces, pues el diseño de procesos con enfoque de seguridad y salud en el trabajo, pues es fundamental. Entonces, tenemos muchos retos en la parte de la agroindustria, ¿no? Donde utilizan sustancias químicas bastante peligrosas. Bueno, ahí mismo, en esa misma visitas que estuvimos dando, pues ahí con sus almacenes, con las sustancias tiradas en el piso, o sea, es todo un reto la agroindustria. Esta es otra planta, esta es una curtiduría. En el occidente, pues es donde más se ve este tipo de empresas, sobre todo en Guanajuato, Jalisco todavía hay de este tipo de empresas. Y bueno, aquí tenemos, ella es una igualadora de colores. No sé si alguien esté familiarizado con este tipo de industrias, pero bueno, estas personas que igualan los colores para la piel son personas que, digamos, industrialmente son muy peleadas, porque, digamos, es una habilidad, pues, como que tienes que aprender, ¿no? Y tienes que tener como, inclusive, la capacidad de poder hacer estos colores, hacer el color que pide a lo mejor una marca grande. Dice, quiero este tono. Y para lograrlo en la piel, pues es algo muy, pues de mucha experiencia, pues. Entonces, pues luego es personal muy, muy especializado, ¿no? En estas empresas. Entonces, bueno, aquí tenemos a esta persona, y pues yo le dije, qué mal que tú estés trabajando con sustancias químicas peligrosas, y bueno, aquí tengas, pues esto, ¿no? Un recipiente de un afamado refresco.
Me decía, no, doctor, ¿cómo cree eso? Es que aquí reciclamos, ¿no? Entonces esto es una botella que sí contenía refresco en algún momento, hoy tiene pigmento negro. Bueno, entonces supongo que esta otra es pigmento naranja, ¿no? O rojo. Me dice, así es. Y esta también. Y me dice, claro, es que yo necesito muchos colores para lograr la igualación. Dije, y entonces este es pigmento amarillo. Y ya me dice, no, ese no, doctor, ese sí es mi juguito, porque pues me da mucho calor aquí, ¿no? Entonces, pues me dio mucha risa esa anécdota, pero digamos es algo lamentable, porque en realidad muchas de las intoxicaciones ocurren porque no sabemos usar las sustancias. Digamos, es una numeralia de la OMS, es viejita, pero me gusta ponerla porque conceptualiza muy bien lo que pasa, ¿no? En los países del tercer mundo se utilizan el 30% de las sustancias químicas que se producen a nivel mundial y ocurren el 80% de las intoxicaciones, porque hay todavía este tipo de prácticas, pues, incorrectas, ¿no? A mí me ha tocado cuando atendía pacientes en urgencias, me llegó a tocar personas que le daban el trago a la sosa o personas que le daban el trago al herbicida, confundiéndolo porque pues, justo lo guardaban en recipientes reciclados como estos. Ahora, otro concepto que les quiero traer que también es muy específico de nuestra área en este tema introductorio es los tóxicos inadvertidos. O sea, además de los retos que ya hablamos, que sustancias que yo no sabía que se llamaban diferente, sustancias sin etiquetar, como en el punto anterior, procedimientos de trabajo mal hechos o mal diseñados o ni siquiera diseñados, ¿no? Ahora tenemos tóxicos que están inadvertidos. Por ejemplo, es muy común que en la agroindustria, voy a regresarme un poquito otra vez a la agroindustria, hagan procesos luego en los que están quemando planta, ¿no? Entonces, en esa revisión, trataron de identificar qué tanto los agricultores se exponían a polvos que tuvieran concentraciones importantes de sílice cristalina. Normalmente nosotros pensamos, sílice cristalina pues va a ser en las minas, ¿no? O en el San Blaseo, o en los pues, artesanos de piedra, ¿no? Cosas así. Y no pensamos que un agricultor pueda tener silicosis. Pues bueno, sí puede tenerlo. En este estudio se identificó que fueron varios estudios que hicieron, estos fueron en países de Sudáfrica, donde, pues bueno, en diferentes pruebas agrícolas les pusieron los medidores, tomaron muestras de filtros y luego los midieron para ver si tenían sílice cristalina. Entonces, ellos encontraron que el 57% de las mediciones que hicieron en diferentes tipos de industria contenían niveles de sílice cristalina que superaban los valores límites de exposición normados por la ACGIH de Estados Unidos. Entonces, son, digamos, concentraciones inadvertidas, ¿no? Que tú no pensarías que tienes que prevenir o incluso dictaminar, en nuestro caso también, silicosis en un agricultor, ¿no? Eso sobre todo se asoció en aquellos procesos donde quemaban los tejidos vegetales, pero no son exclusivos de esos, también en donde hay moliendas y donde hay otros procesos donde se puedan generar polvos que no sean precisamente humo. Entonces, también tenemos ese reto, porque cuando hacemos nuestro estudio de riesgo, tenemos que considerar si hay una sustancia química que no está en el listado de almacén, o incluso que se forme durante los procesos, ¿no? Parte del proceso preventivo, incluso que tienen que hacer los ingenieros, es pensar en las reacciones químicas que puede haber y que se puedan generar sustancias que a lo mejor tienen que medir ellos desde su parte, ¿no? Como higienistas industriales, pero nuestra parte como médicos, pues también tenemos que identificar que son riesgos de los que yo voy a tener que hacer mis programas preventivos, ¿no? A alguien conociendo esto, pues le voy a tener que hacer espirometría, incluso voy a tener que pensar si vale la pena hacer una radiografía para ver si está haciendo neumoconiosis, ¿no? Porque ya estoy viendo que superan los valores pues a niveles comparables con otros procesos donde día a día en algunas regiones de México dictaminamos neumoconiosis, ¿no? Entonces, pues sí, es algo de mucho interés en nuestra área. Por eso les decía, la toxicología laboral es una versión muy refinada de la toxicología ambiental, donde tenemos que considerar todo este tipo de cosas que ocurren durante un proceso. Bueno, vamos a empezar con las definiciones. No sé si en esta parte tengan alguna duda o comentario. Enrique, tienes la mano levantado. Les voy a pedir que cuando tengan una duda o comentario, abran su micrófono y interrúmpanme, porque no veo las manos hasta que me regreso a la pantalla ahorita. Entonces, Enrique, adelante. No, doctor, una disculpa, la dejé levantada. Bien. Muy bien, entonces,
pues con estos, digamos, preámbulo de lo que nos espera en toxicología laboral, vamos a empezar entonces con algunas de las definiciones. Quiero aclararles que luego las definiciones cambian dependiendo del libro que lean. Yo les traigo, digamos, las más, por ejemplo, siempre les paso un libro, este capítulo de la OIT, porque, bueno, finalmente la OIT es una institución transversal en la que, pues, México y muchos países son miembros, entonces, pues, tiene mucha fuerza. También les traigo definiciones de la IUPAC, que, bueno, finalmente, pues, al ser una asociación internacional de química, pues, también nos da mucha credibilidad, ¿no? Entonces, pero sí, luego hay libros, hay autores que van a ver variantes de estos conceptos. Entonces, primer concepto, veneno. Veneno, entonces, digamos, es un término viejo, todavía lo van a ver en muchos libros, pero es un término que prácticamente en la literatura actual, en español, estoy hablando en español, lo tenemos en desuso. Solía ser, digamos, tóxicos que se utilizaban con fines delictivos, puede ser homicidas, suicidas, etcétera, ¿no? Luego hay algunos textos que les dan como este tinte. Cuando hablan de venenos es cuando alguien iba a envenenar a alguien o alguien se iba a envenenar, ¿no? Pero, bueno, prácticamente es un término que está en desuso. No es el caso digamos, en inglés, porque sí se sigue manejando el término poison, pero, digamos, en español, pues ya casi no lo vamos a utilizar. Ahora, toxina. Toxina, entonces, va a ser un tóxico, pero que tiene un origen biológico. Esto es que se ha producido por seres vivos. Puede ser, ejemplos, pues la toxina Shiga, a lo mejor, ¿no? Que produce coli. Puede ser todas las que produce coli, ¿no? Son toxinas finalmente que se generan del metabolismo de una bacteria. Puede ser la esfingomilinasa D, que generan pues la araña violinista, las escorpaminas que generan los alacranes o escorpiones, la alfa-tebetina, que por ejemplo es un compuesto de la tebetia peruviana, una de las plantas tóxicas que ha generado brotes en México, etcétera, ¿no? O sea, finalmente puede ser producto de un microorganismo, de una planta, de un insecto, pero finalmente si la produce, es el término toxina. También no se vayan a confundir con inglés, porque luego en inglés van a ver el término toxin, pero ese no se refiere a toxina, se refiere a tóxico, ¿no? Entonces también para que no tengan cuidado al traducir. Xenobiótico, ya lo habíamos dicho, cualquier sustancia externa al cuerpo, y bueno, son como que las principales definiciones. Entonces, es solamente para causar desambiguación. Finalmente, una toxina va a ser un xenobiótico, ¿no? Y a la vez va a ser un tóxico. Entonces, es nada para que no se confundan cuando lean diferente tipo de literatura. Estos son cosas de farmacología que de seguro se acuerdan de sus clases. Un agonista, una sustancia que se une a un receptor biológico y que va a estimular el funcionamiento de este receptor, exagerando la reacción que normalmente haría este receptor, ¿no? Las reacciones intracelulares, por ejemplo, que va a generar el receptor con alguna hormona, por ejemplo, bueno, el tóxico llega y lo estimula, ¿no? Eso es un agonista. Un antagonista, entonces, puede ser una sustancia que se une a este receptor y puede ser que bloquee la función del receptor y que ya no deje que se pegue la molécula que normalmente se pegaría ahí. Ay, perdón, Siri se volvió loca. Entonces eso sería un antagonista o que genera alguna... ¿Dónde está salud en el trabajo? Adelante. ¿Mande? Bueno, estoy acá afuera, y en el estacionamiento de la rampita. Ahí está. Gracias, sí. Muy bien, ¿no? ¿Quién sabe dónde está salud en el trabajo? Les voy a pedir que apague su micrófono, Susana, por favor. Muy bien, entonces eso es un antagonista, ¿no? Ya sea que por medio de un receptor o por medio de un bloqueo de la molécula que originalmente se tendría que pegar al receptor, pues genera disfunción, ¿no? De esa, o disminución o bloqueo total de esa función. Y un antídoto, pues una sustancia capaz de contrarrestar el efecto tóxico, ¿no? Entonces son también algunas definiciones. Bueno, hay algunas ambigüedades en la literatura. Ya les he dicho la primera, toxin.
que literalmente se va a traducir como tóxico, pero que posiblemente lo pensamos como toxina, ¿no? Es tóxico. En los estudios sobre todo en las estadísticas toxicológicas de los centros de intoxicaciones, hay dos términos, ¿no? Hay uno que es muerte asociada a algún tóxico o alguna droga, y otra que es muerte relacionada a una droga. Luego se confunden estos términos. Por ejemplo, alguien que iba manejando en estado de ebriedad, bueno, en estado de ebriedad, vamos a decir, alguien va manejando, tenía algunas cervezas encima, no es un nivel para que por eso haya chocado, y bueno, tiene algún accidente, choca, muere. Entonces, hacen una determinación toxicológica y encuentran los niveles de alcohol presentes, ¿no? Esa puede ser que en la estadística de Estados Unidos sea una muerte relacionada a una droga, o puede ser que la hayan catalogado como una muerte asociada a una droga. Entonces, cuando ustedes vean una muerte relacionada, quiere decir que la causa fue ese tóxico. Entonces, este caso no sería relacionada, porque en este caso hipotético, pues la persona sí tenía alcohol en sangre, pero finalmente pues murió de un impacto automovilístico. Sería una muerte asociada a una droga, o sea, se acompañó, inclusive pudo haber contribuido a que ocurriera el accidente, pero no fue la causa, ¿no? Ahora, si fue una persona que tomó tanto, que tuvo lo que comúnmente denominan una congestión alcohólica, que fue una intoxicación aguda por alcohol, que lo llevó a la coma y a la muerte, bueno, esta sí sería una muerte relacionada a una droga, ¿no? Entonces, estos dos, sobre todo de la literatura más como completa que tenemos en casuística de intoxicaciones, pues es la de los Centros de Información Toxicológica de Estados Unidos, porque a diferencia de aquí, allá están muy, muy organizados y sacan una casuística nacional, pues con la información que alimentan cada uno de ellos, ¿no? Entonces, nos da mucha información para saber, hasta para nuestras presentaciones o cuando hagan algún tema, buscar esa literatura. Entonces, pues no se me vayan a confundir si son términos diferentes y en estos reportes pues manejan ambos términos. Ahora, blanco. Blanco es un concepto que también se utiliza mucho en toxicología. Puede tener célula blanco, órgano blanco, incluso población blanco, ¿no? Entonces, blanco va a significar aquella parte del organismo que recibe un impacto del tóxico y presenta la respuesta biológica a la exposición. Entonces, puedes decir tú, el órgano blanco es aquel en el que el tóxico va a hacer un mayor daño, ¿no? Por decir, como por traducírselos, ¿no? De una forma más fácil. A lo mejor el blanco de un tóxico puede ser la doble cadena de DNA, ¿no? Ese va a ser su blanco de ese tóxico. Entonces, a donde se dirige y puede causar daño. Y en poblaciones, pues es muy común que en estudios ambientales vayan a encontrar las embarazadas son pues la población blanco de ese tóxico, ¿no? Es una población que es especialmente sensible a eso. En contraparte, hay otro término que se llama órgano diana. Diana como el tiro al blanco, como hacia donde le tiras, ¿no? Que es ese órgano donde se va a acumular el tóxico, a donde se va a dirigir. No precisamente es donde va a hacer mayor daño. En algunos casos sí. Entonces, hay tóxicos donde su órgano blanco y su órgano diana son el mismo. El ejemplo, cadmio. Cadmio tiene, por reacciones enzimáticas, por transportadores, tiene una avidez por concentrarse en la corteza del riñón. Tiene mayor concentración que en otros órganos. Y además es un nefrotóxico por excelencia y de los primeros, digamos, manifestaciones que dan, a veces la única, es lesión renal, lesión tubular o la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, el cadmio es un ejemplo de tóxico que comparte órgano blanco y órgano diana. En contraparte, el plomo es un tóxico que su órgano blanco, digamos, es el sistema nervioso central, es donde ocasiona el mayor daño con menor dosis. Pero su órgano diana, pues es el hueso. Pero ahí hay una reacción química que ocurre, que lo veremos en su momento, donde el plomo queda, digamos, atrapado en radicales que le permitan generar reacciones químicas, que es lo que explica su fisiopatología. Entonces queda
almacenado, atrapado, pero no está generando tanto daño como en el sistema nervioso central. Entonces, un ejemplo de tóxico que su órgano blanco y su órgano diana son diferentes. Entonces, en los diferentes temas van a ver que en algunos coinciden, en algunos no. Pero cuando vean ese blanco, es el donde va a ocasionar un mayor daño, así lo podremos traducir, donde va y me hace más daño, a menos dosis. Muy bien, pues estamos en tiempo. No sé si tengan alguna duda en cuanto a esta parte introductoria y a las definiciones que empezamos a manejar. No, doctor, todo muy claro. Gracias. Excelente, perfecto. Entonces, bueno, aquí estaríamos dejando la clase. Nos vemos la próxima semana para seguir con los conceptos básicos. Denle otra leída al capítulo. Si tienen alguna duda, lleguen con dudas. Esta parte inicial del tema es muy árido porque son prácticamente cosas que hay que aprender, son definiciones textual. Entonces, si alguna cuando la leen no les queda claro, pues con todo gusto la pregunten y aquí la aclaramos, ¿no? O trato de darles ejemplos para clarificarlo un poquito más. Muy bien, bueno, pues que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.